Hola a todos. Gracias por este espacio para participar en el primer Congreso Nacional de Actividades Espaciales CONACES 2020. Mi ponencia es una propuesta de programa de Derecho Espacial para universidades mexicanas. Está dividida en 4 partes. Una introducción en la que hablaré sobre el derecho espacial. En segundo lugar, un análisis de la enseñanza del derecho espacial en México. En tercer lugar, mi propuesta. Y en cuarto lugar, una conclusión general. ¿Qué es el derecho espacial? Tal vez para muchos es muy desconocida esta rama del derecho, sin embargo ya tiene muchas décadas. Precisamente desde la época de la carrera espacial en los años 60 se empieza a desarrollar al mismo tiempo un cuerpo jurídico internacional relacionadas con las actividades espaciales. El derecho espacial podría definirse entonces como el marco jurídico que regula el espacio ultraterrestre o espacio exterior, los cuerpos celestes y las actividades espaciales. ¿Qué tipo de actividades espaciales regula este derecho? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Su ámbito en realidad es muy extenso, abarca no solamente las actividades que se realizan directamente en el espacio, sino también las actividades que se realizan en tierra, pero que tienen una relación directa con las actividades del espacio. Vemos, por ejemplo, que hay satélites de comunicaciones, radiodifusión, teleobservación, meteorología, navegación, están reguladas, cuyas actividades están reguladas por el derecho espacial. Vemos el lanzamiento de cohetes espaciales, de naves espaciales, el régimen jurídico de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, así como los usos y la exploración científica del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes. Así también vemos las actividades de las entidades privadas en el espacio. Esto está regulado por el derecho internacional, también por el derecho nacional del espacio. Y vemos cuestiones relacionadas con el armamentismo en el espacio y la protección planetaria, es decir, evitar la contaminación de desechos espaciales o la contaminación del espacio por cuestiones o por mm, elementos terrestres que puedan pues, dañar el ecosistema espacial. Ahora bien, la importancia del derecho espacial se debe a distintos factores: el creciente uso de la tecnología y de las aplicaciones espaciales, la proliferación de actores, tanto públicos como privados, la búsqueda de soberanía científica y tecnológica, esto es, los países, sobre todo los países en desarrollo, buscan evitar o ser dependientes de países que tengan mucha tecnología espacial, es decir, quieren crear su propia tecnología. También se debe la importancia del derecho espacial a la necesidad de un uso ordenado, sostenible y transparente de las actividades espaciales, así como la eliminación de conflictos en todos los niveles, internacional, regional y nacional. Por tanto, la enseñanza del derecho espacial también viene a ser fundamental. Esto es sobre todo porque el desarrollo de la tecnología y de las aplicaciones espaciales va al unísono con el desarrollo de la normatividad jurídica y por tanto se desarrollan mutuamente y se van de la mano de alguna forma. En esta situación es importante que, pues, cuando se realicen proyectos espaciales, por ejemplo, se tomen en cuenta las consideraciones jurídicas, las condiciones, las normas para que pues, eviten precisamente costos innecesarios cuando se trate de regresar a cumplir con estas normatividades una vez que se ha llevado un avance importante en programas o en proyectos que no tuvieron en cuenta pues, esas normas en un principio. También el derecho espacial, su enseñanza, pues, permite crear nuevos instrumentos jurídicos para usar de manera óptima los recursos espaciales y que las actividades espaciales se desarrollen de buen modo. Sin embargo, no solamente los juristas participan en la creación de normas, es importante la participación de otros actores, de comunidades científicas, técnicas, operacionales y políticas para pues, complementar el trabajo de los juristas. Por todo esto, es importante la enseñanza del derecho espacial. Los sectores de profesionalización son variados.
alguien que estudia Derecho Espacial puede trabajar en el gobierno, en organizaciones internacionales, industrias aeroespaciales, de manera independiente, en litigios, en consultoría jurídica, así como en la academia, investigación, enseñanza. Ahora bien, la enseñanza del derecho espacial en México. Antes que nada, les muestro un mapa sobre los programas de derecho espacial en el mundo. Vemos que están coloreados en el submarino de distintos países. En estos países existen programas, ya sea de posgrado o de licenciatura, en donde se enseña el derecho espacial o en ambos. Vemos que los países en desarrollo, sobre todo los que tienen capacidades espaciales, pues prácticamente todos o la gran mayoría tienen, tienen programas de derecho espacial. Sin embargo, también hay países emergentes que tienen sus propios programas, entre ellos México. En México, ¿dónde se enseña el derecho espacial? Solamente existe una universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que imparte el derecho espacial en 4 de sus sedes, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y en la Facultad de Ingeniería con su nueva Ingeniería Aeroespacial. Se imparte también el derecho espacial en distintos grados, en licenciatura, en especialización y en maestría. Empecemos con la licenciatura. La licenciatura en Derecho, en diversos planes se ha contemplado la materia de Derecho Espacial, junto con la de Derecho Aéreo. Vemos que desde 1968 se contempla en el plan de estudios una asignatura optativa en Derecho Espacial. Esto es muy importante saberlo porque se da en un contexto de plena carrera espacial. Justo un año antes se había adoptado el Tratado Internacional del Espacio, el Tratado del Espacio de 1967, que es considerado como la Carta Magna. En el 68 se adopta el segundo Tratado de Naciones Unidas en materia espacial y en el 69 el hombre llega a la Luna. Es decir, las personas que se dedicaron a crear el plan de estudios de aquel entonces se dieron cuenta de la importancia de enseñar el derecho espacial. Posteriormente, la asignatura fue cambiando de nombre, aunque de contenido ha variado, no tengo los datos de aquellos planes. Sin embargo, se ha mantenido la, la simbiosis entre el derecho aéreo y el derecho espacial. En 2011 se adopta un nuevo plan cuya materia es idéntica a bueno, el contenido temático es idéntico al contenido temático de la especialización en Derecho Internacional Público. Hoy en día el nuevo plan, que vamos a ver a continuación, ha eliminado esta materia que se consideraba como un curso superior de posgrado. El nuevo plan de estudios de 2020, cuya generación empieza este semestre, tiene una asignatura optativa que es Derecho Aeronáutico y Espacial. Para los estudiantes que deseen estudiar esa materia deben haber cursado la materia de Derecho Internacional Público. Y este plan prevé un curso de 64 horas, 48 prácticas y, perdón, 48 teóricas y 16 prácticas. En cuanto a la licenciatura en Ingeniería Aeroespacial, el plan de estudios, que también es nuevo y cuya generación comienza también este año, tiene una asignatura de Derecho Aéreo y Espacial. Sin embargo, a diferencia de la licenciatura de Derecho, que es optativa, aquí la asignatura es obligatoria. Es decir, quienes crearon el plan de estudios consideraron que era esencial conocer la normatividad jurídica en materia aeroespacial. Ahora bien, en cuanto al posgrado en Derecho, vemos que la materia de Derecho Aéreo y Espacial, en este caso Derecho Aéreo y Ultraterrestre, se enseña en la especialización en Derecho Internacional Público, es una asignatura obligatoria y la da la Facultad de Derecho de la UNAM. Las facultades de Acatlán y de Aragón pueden dar esta asignatura. La maestría en Derecho también contempla una asignatura llamada Derecho Aéreo y Ultraterrestre, y que está integrada en el campo de conocimiento del Derecho Internacional Público. Esta asignatura es optativa
a diferencia de la especialización, en donde es obligatoria y se imparte en las 3 facultades. Es muy importante destacar que esta asignatura de Derecho Aéreo y Ultraterrestre, eh, su contenido temático es exactamente el mismo en especialización y en maestría, y en el curso superior de posgrado de la licenciatura del plan anterior. En cuanto al contenido temático, esto es importante mencionarlo porque muchas escuelas están incorporadas a los planes de estudios de la UNAM, entonces tendrían en todo caso esta materia. El contenido temático del nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho, de la licenciatura, se divide en 10 unidades. 4 de estas 10 unidades están relacionadas directamente con el derecho espacial, al menos los títulos. Sin embargo, cuando observamos los temas de cada unidad, vemos algunas discrepancias. Por ejemplo, en la unidad 1, que dice el derecho aeronáutico y espacial, en realidad no hay ningún tema que trate del derecho espacial, todo es derecho aeronáutico. La unidad 5 es así, habla sobre cuestiones espaciales, trata precisamente sobre la Agencia Espacial Mexicana. Unidad 6 y 7 menciona cuestiones del sector aeroespacial, la industria aeroespacial y el sector aeroespacial, que desde mi punto de vista podrían estar en una sola. El 7.4, que es ramas industriales, podría estar en la unidad 6, porque también habla sobre industria. Además, en estas unidades no se entiende muy bien cuál es el alcance jurídico de las áreas o de los temas que están propuestos ahí. Vemos que esas 4 unidades manejan 22 o están, se determinan 22 horas de enseñanza de las 64 que están en el programa, y si elimináramos la parte de derecho aéreo, en realidad lo de derecho espacial es muy marginal. Desde esta perspectiva, este plan de estudios de la Facultad de Derecho en realidad es un plan de estudios de derecho aeronáutico y no de derecho espacial. En cuanto al contenido temático de la asignatura de Derecho Aéreo y Espacial de la Facultad de Ingeniería, aquí vemos que varía bastante el contenido del plan anterior. En este caso son 5 unidades las que se proponen, con las que ya están definidas, y todas estas unidades tienen algo de espacial. La unidad 5 incluso es exclusiva de derecho espacial. No obstante, cuando vamos a los temas, vemos algunas cuestiones que hay que destacar. La unidad 2, por ejemplo, que es sobre la ubicación del espacio aéreo y espacial, hay muchas cuestiones técnicas que, si bien son importantes, se van alejando mucho del derecho espacial. Además, se consagran 9 horas de este programa de 48 horas para hablar de este tema. Es un tema que en realidad podría dar una hora y media cuando mucho. Los manuales de derecho espacial lo manejan en unas cuantas páginas. Igualmente, la unidad 1 es de 9 horas. La definición y origen del derecho aeroespacial podría ser mucho menor en cuestión de horas. Cuando vamos a la unidad 3, por ejemplo, que habla sobre la regulación del espacio aéreo y espacial, en realidad no maneja nada sobre derecho espacial. Todo es derecho aeronáutico. La unidad 4, que es regulación internacional del espacio aéreo y espacial, pues en realidad no, cuando uno ve los temas, que aquí no he puesto, solamente 2 están relacionados con lo espacial. Aunque preguntamos por qué en el 3.1 habla sobre regulación latinoamericana, que también es internacional, no está integrado en la unidad 4. De la misma manera, toda la unidad 5 debería estar integrada en la unidad 4. Es decir, hay un traslape de materias entre las unidades. Una cuestión positiva de destacar en este plan de estudios es precisamente que la unidad 5 contempla un tema sobre México. México ante los instrumentos internacionales, que me parece bastante positivo porque los demás temas, los demás planes de estudio no integran nada sobre México. Entonces, esta cuestión hay que tomarla en cuenta para una propuesta. En todo caso, este plan de estudios de la Facultad de Ingeniería podría mejorarse mucho porque realmente no maneja cuestiones tan esenciales del derecho espacial y deja a un lado muchos temas que son importantes. En cuanto al posgrado de Derecho, les digo, el temario es exactamente el mismo para la especialización y la maestría y el curso superior de posgrado de licenciatura del plan anterior. Vemos que se divide en
13 temas. En este caso, sí hay un balance bastante importante entre las cuestiones de derecho aéreo y las cuestiones de derecho espacial. Los primeros temas están combinados, se ven ambas cuestiones, y son temas bastante importantes que todos los manuales y programas de derecho espacial manejan. Estos temas se han considerado en la nueva propuesta. En cuanto a los otros temas, vemos que hay 4 temas relacionados directamente con el derecho espacial y que también son importantes para tomar en una propuesta. En todo caso, vemos que como es una materia de derecho aéreo y espacial, pues la mitad de horas, al menos en teoría, están repartidas para el derecho espacial y la otra mitad para el derecho aéreo. Por lo tanto, es muy difícil que todos los temas puedan verse en tan pocas horas. Ahora bien, en cuanto a la propuesta de programa de derecho espacial, se muestran las siguientes características. Es decir, es una propuesta que implica un programa único en derecho espacial, es decir, se elimina todo el derecho aéreo y se enfoca solamente en el derecho espacial. No obstante, sí hay unas cuestiones como la delimitación del espacio aéreo que se toman en cuenta, o también derecho de las telecomunicaciones, pero es exclusivo en derecho espacial. Aquí nos podríamos preguntar, ¿por qué no se crea una materia exclusiva debido a la importancia que tiene este sector en nuestro país y en el mundo entero? En la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán ya existe una materia de Derecho Aeronáutico, pero no existe una de Derecho Espacial. En la Facultad de Derecho de la UNAM actualmente existe un programa de Derecho de las Telecomunicaciones y que maneja cuestiones jurídicas en materia satelital, que podría, pues uno preguntarse por qué no existe algo de Derecho Espacial. Ahora bien, el mismo programa, la propuesta, pues se busca que esté adaptado a los nuevos desafíos jurídicos del derecho del sector espacial, que forme capacidades para el mercado laboral, que sea flexible, ya sea para universidades públicas y privadas, que sea multinivel, licenciatura, especialización y maestría, como el actual de la Facultad de Derecho para posgrado, para el curso superior de posgrado de licenciatura del plan anterior, y que sea multidisciplinario, es decir, que estudiantes tanto de Derecho, de Ingeniería Aeroespacial y de Relaciones Internacionales, entre otras, puedan estudiar esta materia. También en cuanto a la escolaridad, es decir, el tipo de sistema, se prevé que sea flexible, es decir, se puede estudiar en sistema abierto, sistema de educación a distancia, escolarizado. Las horas, que es un programa que está propuesto para ser de 48 horas, pero que se puede extender a 64, dependiendo del plan de estudios de la universidad, etcétera. La evaluación también es flexible y la seriación o la calidad, perdón, la característica, el carácter de esta asignatura, ya sea optativa u obligatoria, también es flexible. Por último, el temario y la bibliografía evidentemente son actualizados. En cuanto al contenido temático, se toman las siguientes bases: programas existentes de Derecho Espacial en México y también de otros programas del mundo. Se toma en cuenta libros y manuales de Derecho Espacial. Se han tomado en cuenta también pues, algunas cuestiones jurídicas actuales que ven algunos foros jurídicos internacionales y un plan de estudios sobre derecho del espacio elaborado por la Oficina de Naciones Unidas sobre Asuntos del Espacio Ultraterrestre, que está elaborado por expertos jurídicos y de enseñanza. Esto se toma para crear esta propuesta y el temario tiene un objetivo general: que se conozca el marco jurídico del espacio exterior y de los cuerpos celestes, la regulación de las actividades espaciales y los actuales desafíos jurídicos del sector espacial. Está dividido en 13 unidades, tiene objetivos específicos y una bibliografía actualizada, y las horas por semestre, como dije, es flexible. Es flexible. En cuanto al contenido temático, el desglose, vemos que son distintos temas de estas unidades, empezando por cuestiones históricas, fuentes del derecho espacial, así como los regímenes tanto del espacio exterior, cuerpos celestes, de los actores espaciales y objetos espaciales, es decir, temas que ya venían en otro plan de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho y que vienen en muchos otros planes de estudios del mundo. Ahora bien,
Hay otros temas más especializados, como de comunicaciones por satélite, teleobservación y sistemas globales de navegación por satélite, que también son fundamentales en esta materia y que requieren una profundización, al menos para que se conozca qué es lo que existe y cuáles son las regulaciones al respecto. La militarización del espacio, que hoy en día también es muy importante, y un tema que es de mucha actualidad y que realmente no es tratado por muchos programas, es sobre el espacio y el desarrollo sostenible, que maneja cuestiones sobre los desechos espaciales, la contaminación de los cuerpos celestes, de la Tierra, y el uso eficiente del espectro de radiofrecuencias. La Unidad de Cooperación Internacional Espacial se introduce una unidad sobre México y el espacio, en el que pues, se estudian precisamente las actividades, la legislación, las políticas espacial y satelital, las entidades que participan en el sector espacial, entre otras cuestiones. Entonces, es muy importante señalar porque pues, otros programas no contemplan la participación de México en el sector espacial. Por último, el tema de la solución de controversias, es decir, cómo se llevan a cabo casos prácticos en materia espacial. También es importante mencionarlo y sobre todo por lo siguiente. Existe a nivel internacional una competencia que es una simulación de un litigio en derecho espacial. Una competencia entre universidades y en la que existen dos fases, una regional y una mundial. En la regional existen 5 regiones y los ganadores se van a la final mundial, que está presidida por jueces de la Corte Internacional de Justicia. En esta competencia internacional organizada por el Instituto Internacional de Derecho Espacial, han participado universidades de todo el mundo y México ha participado una sola vez, en 2016, en la fase regional de América del Norte, en que 2 alumnas, no de Derecho, sino de Relaciones Internacionales de la UNAM, participaron. La importancia del derecho espacial entonces para la enseñanza es que también alumnos puedan participar en estos programas. Además, México tiene la ventaja de que puede participar tanto en la fase regional de América del Norte como en la fase regional de América Latina. Es decir, puede participar en 2 tipos de competencias o de 2 fases. Además, pues esto daría pauta a que muchos estudiantes puedan irse profundizando en el derecho espacial. En conclusión, esta propuesta de programa de estudios, que es más actualizada y adaptada a la nueva realidad internacional y nacional, pues toma en cuenta muchos planes de derecho espacial, no solo de México, sino del mundo y otras bases importantes que pues deberían, deberían contemplarse en un plan completo de derecho espacial y que sea exclusivo, una materia que se pueda impartir de forma completa. Esto dará lugar pues, al desarrollo de especialistas en derecho espacial y que pueda pues, beneficiar precisamente el desarrollo de las actividades espaciales de México y del mundo. Muchas gracias.